Bienvenidos un día más a la serie de los profetas menores con el estudio del libro de Jonás, el profeta Jonás. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 en esta serie, como mencioné, profetas menores. El título es Desobedecer nunca más. Recordemos que Jonás tuvo que aprender la obediencia y a veces muchos de nosotros hemos tenido que aprender obediencia, incluyéndome a mí, pero a través de un proceso que puede ser muy doloroso. Jonás es un ejemplo de muchas personas que el día de hoy quizás no entiendan quién es Dios. Todavía no han comprendido al 100% quién es Dios. Quizás tú seas una de estas personas que estás escuchando esta enseñanza y todavía crees y piensas que puedes manejar a Dios, manipular a Dios, piensas y crees que te puedes salir con la tuya o con lo que estás haciendo y puedes salir adelante con la vida que estás llevando. Pero la vida de Jonás nos hace recordar que Dios es soberano, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha traído a este mundo con un propósito. Y el propósito es que tú y yo le demos la gloria a Dios. Y cuando nos desviamos del camino o desobedecemos el llamado, hay consecuencias que vamos a sufrir. Jonás ya estuvo rogando y llorando a Dios por su vida dentro del pez y ahora nos hemos quedado cuando el pez lo vomita, lo escupe, lo arroja. Y voy a leer lo que dice el capítulo 3, el versículo 1. Dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Y esta vez, dice el autor, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Vamos a orar y continuamos. Señor, te quiero dar gracias por este día. Gracias por este tiempo tan especial. Quiero pedirte, Señor, que nos hables a través de este capítulo, que hables a cada persona también que está escuchando, pero sobre todo, Dios, que uses mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando Jonás, el capítulo 3. Recuerden que es la serie que estamos viendo, Profetas Menores. Desobedecer nunca más es el título, pero vamos a recordar un poco y entrar en el contexto. A manera de introducción, quiero ubicarnos cronológicamente. Es el tiempo del imperio Asiria que está en su auge y surgen algunos reyes. Por ejemplo, Salmanasar del año 783 al 733, Usurdán III del 733 al 755, Yasur-Nirari del 755 al 745. Tiglat-Pileser III gobierna del 745 al 727 y Salmanaser V del 727 al 722. Dentro de este imperio y en el contexto estamos hablando desde el año 850, si estás viendo este estudio, está en la parte de arriba y abajo los años antes de Cristo. En los reyes de Israel del reino del norte van a surgir, y recuerden que Nínive fue conquistado por Babilonia en el año 612 a.C. Joás surge como rey del año 798 al 782 y el año 793 surge Jeroboam II hasta el 753. Y lo he puesto de otro color porque ese es el periodo donde Jonás profetiza. Ahora, después de Jeroboam viene Zacarías, viene Salum, que gobierna un mes, y Manahem, después Peca, del año 752 hasta el 732. ¿Y por qué decimos el 732? Porque miren, 732 al 722 es Oseas, y las 10 tribus del norte, que vendría a ser el reino del norte de Israel, fueron llevadas cautivas por el rey Salmanasar V de Asiria, que está arriba, Salmanaser o Salmanasar, en el año 722 antes de Cristo. Y ahí es donde acaba el reino del norte, que recuerden que son 10 tribus. Y 2 tribus se quedan en el sur. Pero, ¿sabes? Jonás y los profetas de su época del reino del norte exclusivamente, uno de ellos es Eliseo, discípulo de Elías. Recuerdan que estuvo en el año 796. Y Jonás profetiza del 784 al 772, justo en el tiempo de Jeroboam.
Después de Jonás es Amós, del 757 al 755, y luego surge Oseas, que es contemporáneo, del 755 al 714, y muchos recordarán, y vamos a estudiar a Oseas, que es un ejemplo vivo de cómo estaba la nación al obedecer a Dios, que se case con una mujer de la vida, ¿no? Una mujer que tenía que ir a sacarlo de esa casa de citas de hombres. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos Oseas. Esos 3 profetas los vamos a estudiar después, ¿no? Porque estamos haciendo la serie de los 12 profetas y lo estoy remarcando el periodo. Del año 800 al 750 aproximadamente es esta carta. Ahora, está este profeta. Los reyes de Judá, que son paralelo a la época donde vivió Jonás, el primero es Amasías, del 796 al 767. Luego surge Usías o Azarías, del año 790 al 739, su hijo Jotam, del 750 al 731, y el otro Acaz, del 735 al 715. ¿Quiénes son los profetas de Judá, del Reino del Sur, que son contemporáneos de Jonás? El primero es Joel, del 825 al 809. Luego va a estar Miqueas, del 733 al 701. Y luego Isaías, del 739 al 681. Ahora, recuerden que en este tiempo, cuando ya estamos viendo dónde nos ubicamos, tanto el Reino del Norte como el Sur tenían estos reyes, pero cabe mencionar que todos los reyes del norte fueron malos, crueles, idólatras, hasta llegaron a hacer cosas abominables como sacrificar a sus hijos a los ídolos, a esos dioses paganos. Por eso es que el 722 ya Dios no tiene más oportunidades para ellos y Oseas ejemplifica, como les decía, la condición espiritual de lo que estaba haciendo Israel. En el sur todavía tiene un tiempo más hasta el año 586. Y eso lo vamos a ver, como digo, cuando estudiemos los 12 profetas. Estamos empezando con Jonás. Estamos empezando del norte y luego vamos a ir a los profetas del sur. Ahora, Jonás en el capítulo 1 y el capítulo 2, recuerden, desobedeció, se fue a Tarsis. En el mar, en la tormenta, los marineros lo lanzaron al mar. El terco no quería ir, prefirió ser lanzado al mar y morir que obedecer a Dios, pero no recordó que Dios también es el Dios del mar, ¿no? O sea, sí lo sabía, pero no lo recordó en esencia, y vino un pez muy grande y se lo tragó. Estuvo en el intestino aproximadamente entre 36 y 40 horas, así como James Barclay, y él en su oración decía, yo te ofreceré con cánticos, sacrificios, ¿no? Con cantos de alabanza, y además decía, y cumpliré todas mis promesas. Entonces hemos visto esto en el capítulo 2, donde básicamente sería, Señor, haré lo que tú quieres que haga. Ahora, en ese proceso, Jonás es arrojado, como dice el texto, justo por el pez, por orden de Dios. Y eso hemos visto que hasta los animales, ¿no? Es triste que son más obedientes que los seres humanos. Ahora, el bosquejo, hablando del título general, es Jonás obedece el mensaje de Dios. Y eso vamos a verlo desde el versículo 1 al versículo 10. Pero este capítulo es muy, muy profundo, así que a medida que yo pase las diapositivas, salen los títulos de cada división del párrafo. Por ejemplo, del 1 al 3, Jonás obedece el mensaje de Dios hablando por segunda vez. Dice el versículo, el Señor habló por segunda vez a Jonás. O sea, ahí me quiero detener un ratito, porque es interesante lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Algunos dirán que el Señor habló con Jonás por segunda vez. En el capítulo 1, el Señor habló, el Señor le dio un mensaje, el Señor lo escogió con un propósito, con una misión que vaya a predicar. Lo llamó. Jonás desobedeció. En el capítulo 2, Dios no le habla a Jonás. Es Jonás quien le habla a Dios. Es Jonás quien busca de Dios. Es Jonás quien en oración suplica a Dios. Y en este capítulo 3,
esto es interesante. Otra vez se repite esto, que el contraste. Jonás no escuchó la voz de Dios, ahora va a escuchar la voz de Dios. Jonás desobedeció en el capítulo 1 y ahora va a obedecer. ¿Y esto qué significa? Habló por segunda vez. Es que, ¿sabes? Tenemos un Dios que nos da segundas oportunidades. O sea, nuestro Dios nos da una segunda oportunidad. Y cada persona, cada hijo de Dios o cada cristiano, cada persona que viene a la iglesia, muchas veces no es el más obediente, no obedece a la primera. Muchos son como Jonás, tercos, testarudos, quieren desviarse del llamado que Dios les ha dado y saben, se meten en problemas, están en dificultades, sufren las consecuencias de su pecado y Dios es tan bueno, tan compasivo que por segunda vez les da una oportunidad, segunda vez les habla, segunda vez les recuerda el llamado, por segunda vez les dice, mira, esto es lo que quiero que hagas, para eso te traje a este mundo, para eso te salvé, para eso puse fe en tu corazón, para eso te llamé, es para que tú obedezcas. Dios no desecha a las personas que han desobedecido. Dios no es aquella, como a muchos otros a veces, ídolos o dioses griegos o dioses romanos que eran crueles. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Y eso es uno de los temas que hemos visto que se muestra en Jonás. Dios tiene compasión y misericordia. Así que, hermano, no importa dónde hayas fallado, no importa hasta dónde hayas caído, no importa si tú has desobedecido a Dios también y sabes conscientemente que lo has hecho, vuelve a Dios, acércate a Dios. Ven en oración y en humildad al Señor. Y sabes, mira, el Dios compasivo y misericordioso siempre da segundas oportunidades a sus siervos que desean obedecer. Primeramente quieres desear obedecer. Y ofrece su mensaje a muchos más de una vez al pecador. O sea, es importante que puedas entender que Dios también sigue dando, insistiendo los mensajes, el mensaje y mensaje y mensaje al pecador. ¿Cuántas veces habla Dios a una persona en el mundo moderno donde estamos viviendo? Muchas veces. Y sabes, Dios dio una segunda oportunidad a Moisés. Porque Moisés dijo, yo no soy bueno para la tarea, yo no puedo hablar. O sea, no quería escuchar a Dios, pero Dios lo estaba llamando y Dios le dio esa oportunidad. Dios dio otra oportunidad a David, Dios dio una oportunidad a Pablo. Dios siempre es un Dios compasivo, siempre es un Dios misericordioso. Ahora, vamos a seguir viendo el versículo 2. Dice el versículo 2, levántate. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Es como estaba tirado, ¿no? Jonás, y le dice, levántate ahí en la playa y corre a Nínive. Nínive, recuerden que fue la capital del imperio asirio que Sennacherib lo instituyó y queda sobre el río Tigris, o sea, cruza el río Tigris. Ahorita vamos a ver, tengo un mapa, en el Irak, hoy día queda en el Irak moderno, ¿no? Y fue destruida por Babilonia, como les comentaba, el año 612, 150 años después del mensaje de Jonás. Ahora, hoy día hay ruinas, como les decía, que está en Irak y tiene pequeñas torres. Es interesante, ¿no? Esta foto uno lo puede ver. Las paredes dicen que eran más o menos 10 metros. Es como una pista donde pasan 3 autos. 10 metros de alto y tan amplio para que 3 carros podrían ir de lado a lado. ¿Quién lo dice esto? Dioduros Sicucus del cuarto ciclo, historiador. Ahora, tenía una circunferencia, o sea, todas las murallas, de 12.5 kilómetros, más o menos, con 1.500 torres construidas en las paredes. Torrecitas pequeñas y unas torres más grandes, como puedes ver en la imagen. Ahora, recuerda que desde Jope, Nínive estaba al lado derecho y Tarsis al lado izquierdo,
y Tarsis estaba, recuerdan, que a 3.400 kilómetros, mientras que Nínive a 800 kilómetros, y ahora Jonás tenía que regresar y el pez lo dejó cerca a una playa, tenía que ir caminando. Le dijo, levántate y ahora corre a la ciudad. Ahora, el versículo 3 dice, esta vez, y miren lo interesante que es, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Ahora sí obedeció, pero mira, Nínive, hay un mapa que tengo que nos ayuda a entender que estas estructuras, esas murallas grandes, o mejor dicho, esas torres grandes, eran Nínive, y ahí pueden ver el templo de Nabu y el palacio de Sennacherib. Se pasaba en más o menos 12.5 o algunos dicen 13 kilómetros, o sea, recorrer las murallas, ¿no? Que no es mucho. Entonces, ¿por qué dicen como 3 días, ¿no? O sea, algunos intérpretes dicen, no, se paraba en cada parte del muro, y como eran anchos, y predicaba, y luego se iba a otros 10 o 15 metros o 20 metros y predicaba. Pero es interesante, ¿no? Lo que podemos ver. ¿Por qué? Porque dentro del mapa tenía esa circunferencia, como dije, de 12.5 y 1.500 torres. Esto decía, el texto dice, tomaba 3 días. 3 días recorrerla toda. Y unos 3 días se puede interpretar que uno significaba parte de 2 días y un día entero. Recuerden que son días judíos, como 36 o 40 horas. O se refería a que Jonás iba caminando alrededor de la ciudad y predicando en lugares diferentes. O sea, en 2 días y medio lo evangelizó todo. O incluía la ciudad y sus comunidades alrededor. O sea, no solamente era la muralla, sino habían otras aldeas y pueblos. Pero esto es lo que podemos interpretar de este texto. Ahora, Jonás es un judío, y recuerden que lo que dice Génesis 22:18. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo único, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Eso le dice Dios a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Versículo 17, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Dios le dice a Abraham, cuando lo llama y cuando ahora hace una prueba de su fe, él pasa la prueba de la fe, justo cuando le iba a matar a Isaac, y él dice, has sido obediente. Yo sé ahora que tienes fe. Yo sé que ahora me conoces. Por lo tanto, voy a bendecir. Voy a cumplir la promesa. ¿Cuál era? Que por medio de su descendencia iba a bendecir a todas las naciones. ¿Y quién es un descendiente de Abraham en esta historia? Jonás. Y Jonás está siendo de bendición ahora a los ninivitas. Va a traer un mensaje de bendición. Pero ¿sabes qué? Jonás y muchos otros en el Antiguo Testamento tuvieron que pasar un proceso para aprender a obedecer. Hasta el mismo Abraham. Abraham tuvo que aprender a obedecer. Recuerden que Abraham había escuchado la promesa que iba, incluyendo a Sara, que iba a tener un hijo, pero dijeron, no, de repente lo hace por Agar, por la concubina. Y Dios dijo, no, es por Sara. Y a pesar de los impedimentos, porque Sara ya no tenía, su vientre estaba funcionando como una mujer joven, no estaba listo ni preparado, pero Dios hizo un milagro, porque Dios es el Dios de los imposibles y hay que aprender a obedecer. Y como él aprendió a obedecer, dijo, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, tu descendencia. Voy a multiplicar. Y sabes, la descendencia de Abraham, de ahí vienen los árabes, de ahí vienen los judíos. Y miren, hasta los cristianos el día de hoy reciben, porque ahora somos hijos de Abraham por la fe, obviamente, ¿no? No somos judíos de sangre, pero somos por la fe. Qué importante es aprender a obedecer y qué importante es la bendición de la obediencia. Y un judío ahora siendo de bendición. Pero también en el libro
de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, otro judío, y ahí se cumple la promesa, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan, cuando lo ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la bendición de la obediencia de Abraham, la obediencia ahora de Jonás y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Timoteo 2, 3 al 6, es para los gentiles. Esto es bueno, dice Pablo, y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven. Todos, hermanos, todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Versículo 5. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que el Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. O sea, por medio de Abraham, por la descendencia de Abraham. ¿Y quién es ahora de la descendencia de Abraham? Jesús. Las naciones son bendecidas. No solamente Nínive, que es un país o una ciudad gentil en ese tiempo del Antiguo Testamento, como dije, esto es el Dios que va a alcanzar el mundo por medio de su descendencia, por medio de Israel, debería ser de bendición. Esa es la misión de Dios. Que todos los gentiles o que todos los pueblos le adoren, que todos los pueblos le alaben, como decían los salmos respecto de la misión, y que Israel había perdido el propósito de ser de bendición o cumplir la misión de Dios. Pero ahora Jesús viene a este mundo a cumplir la misión de Dios. Jesús es un descendiente de Abraham, Jesús es la descendencia, y ahora nosotros somos bendecidos por lo que Jesús ha hecho, por la obediencia de Jesús, porque él no quería ni obedecer. Él decía en su propio corazón, recuerdan, si es posible, pasa esta copa de la ira, Padre. O sea, si hay otra forma de salvarse los seres humanos, hazlo. Pero aprendió obediencia. ¿Y qué dijo? Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y esa obediencia lo llevó a la cruz. Esa obediencia lo llevó a la tortura de la cruz. Esa obediencia lo llevó a derramar su sangre. Esa obediencia lo llevó a estar tanto de sed que, sabes, hermano, su boca se pegaba, dice, ¿no? Su lengua se pegaba así al paladar. Decía, tengo sed. Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, esa obediencia lo llevó al sufrimiento extremo, y esa obediencia nos trajo a nosotros bendición. Así como lo va a hacer Jonás, un tipo en este momento parecía, ¿no? Obedecer. En este caso de Jonás era como aprendió obediencia en el pez. Jesús aprendió en el Getsemaní. No estoy diciendo que no tenía ese propósito. Sí, Jesús tenía ese propósito, pero él estaba luchando en el Getsemaní, llorando. El escritor de Hebreos dice que Jesús lloraba y hasta le caían como gotas de sangre, ¿no? Porque se rompieron los vasos capilares de tanto estrés, de tanto estar ahí pidiéndole al Padre si es posible que pase esta copa de la ira. Pero la obediencia era, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Qué interesante, hermanos, que hoy podemos nosotros disfrutar de esa obediencia. Pero Jonás estuvo 3 días en el pez y aprendió obediencia a la fuerza. O sea, miren, a veces digo, necesitamos pasar unas cuantas noches en el hotel que se llama el estómago del pez para aprender a obedecer. Así que no esperes. Tú, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás escuchando esta enseñanza y hoy te estás apartando del llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Tú sabes qué es lo que el Señor ha puesto en ti. No esperes estar en el estómago del pez, sentirte morir, sentir que ya no puedes más, sentir que la vida se te va, hasta entender que Dios te ha traído a este mundo con un propósito que va mucho más allá de tu contentamiento, de tu alegría o de tu felicidad, porque Jesús no estaba feliz, hermano. Jesús estaba riendo en la cruz. No, Jesús estaba sufriendo. Jesús no estaba ahí, ¿no? Hoy peace and love en la cruz. No, Jesús estaba sediento. Jesús estaba derramando su sangre. Jesús estaba sufriendo. Jesús estaba siendo torturado. Pero eso era para él lo que él vino
el sufrimiento en obediencia, el dolor en obediencia traía bendición a una humanidad. Y a veces, ¿sabes? Muchas personas piensan que obedecer a Dios es chévere, es bonito. No, lo que a veces quiere hacer Dios en ese estómago del pez, ¿sabes qué? Es que te quiero enseñar a obedecer, aunque tú no lo quieras, ¿no? Es como a veces, a veces los padres tenemos que hacer esto con los niños, ¿no? A veces con los hijos. Muchos hijos dicen, no quiero comer. Yo, tienes que comer. No quiero ir al colegio. Tienes que ir al colegio. O algunos dicen, no quiero ir a la iglesia. Mira, tienes que ir a la iglesia. Pero no quiero. Sí, aunque no quieras, vas a ir. Y a veces Dios nos tiene que tratar así. Aunque no quieras y aunque estemos renegando, aunque estemos llorando, aunque estemos sufriendo, aunque estemos enojados, Dios quiere que aprendamos obediencia, porque de eso se trata. Obedecer, aunque todo nuestro ser no lo quiera. Aunque todo nuestro ser que se llama carne, herencia pecaminosa, no lo quiera, pero tenemos que aprender a obedecer. Y cuando obedecemos, hay bendición. Y cuando obedecemos, estamos dentro del plan de Dios. Y cuando obedecemos realmente, ¿sabes qué? Encontramos satisfacción, encontramos paz, encontramos tranquilidad. ¿Por qué? Porque encontramos recién la razón por la cual estamos en este mundo, la razón por la cual Dios nos llamó, la razón por la cual Dios nos salvó, la razón por la cual Dios nos perdonó, la razón por la cual Dios nos ha hecho sus hijos. Así que no esperes estar en ese hotel que se llama el estómago del pez, pasar esas noches en una habitación solitaria, triste, llorando y recordando por qué estoy aquí. Y luego suplicas. Y aún así Dios es compasivo. Pero sabes, a nadie le deseo pasar por ese lugar. He pasado. Es triste. Es difícil. Pero a veces, cuando eres tan terco, cuando eres tan testarudo, tendrás que pasar. Así como pasó Jonás, tan terco y tan testarudo, por ese hotel para que aprendas, por esa habitación, ¿no? Que se llama el estómago del pez, para que aprendas a obedecer al Dios soberano y poderoso, que te creó, que te salvó, que te redimió, que te compró a precio de sangre y que vino a este mundo para salvarte y quiere que cumplas tu llamado. Vamos a ver ahora la segunda parte, del versículo 4 al 5. Jonás obedece el mensaje de Dios predicando. Ahora va a predicar Jonás. Versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días, Nínive será destruido. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Miren, ese era su mensaje. ¿Y qué? Llegó a esta ciudad y cuando dice proclamó a la multitud, los ninivitas, que son los anteriores a los babilónicos, hablaban arameo. O sea, Jonás sabía arameo. Algunos dicen, sí, Jonás estudió arameo. O probablemente era lo único que decía, dentro de pocos días, ¿no? Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Y esos 40 días, ¿sabes qué? Era con frecuencia, este número 40 es asociado con un periodo de prueba o juicio en el Antiguo Testamento, y los ninivitas lo entendían probablemente. ¿Por qué? Porque el diluvio de Noé duró 40 días, Génesis 7:4. El periodo de peregrinaje de la montaña por Israel, en Éxodo 16:35, duró 40 años. ¿Cuánto fue el ayuno de Moisés? En Éxodo 24:8, 40 días. La dominación de Filistea a Israel, 40 años. Ayuno de Elías, 40 días, en 1 Reyes 19:8. Acciones simbólicas de Ezequiel, 40. El juicio de Dios sobre Nínive, 40 días iba a llegar. Y el ayuno de Jesús también en Mateo 4:2, 40 días. Así que el mensaje ellos lo entendían. Y sabes, hay algo interesante porque cuando el mensaje de Jonás era en 40 días Nínive será destruido, es el mismo verbo. Es la misma palabra que se usa en Génesis 19:29. ¿Sabes a qué? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Y esa misma palabra destruida es la que se usa ahora Jonás para decir, el juicio va a venir. El juicio está cerca. Va a ser destruida esta ciudad. Y esa palabra, los ninivitas lo entendieron porque Sodoma y Gomorra fue destruida
por el juicio de Dios, con fuego que caía del cielo. Entonces, ¿qué sucedió? El siguiente versículo, 5, dice: entonces, la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Ojo, creyó el mensaje, creyó. Y desde el más importante hasta el menos importante, declararon ayuno, nada de comida. Y se vistieron de tela áspera, señal de luto, en señal de remordimiento. Ahora, la tela áspera, a lo que se llamaba silicio, era un tipo de chaleco áspero. Algunos dicen que lo hacían de tipos hilo de metal o de esos sacos a veces ásperos que se llevan el café a veces. La intención era raspar el cuerpo para que sientan dolor. Mientras les dolía el cuerpo, lloraban. Nada de alimentos, así si te antojaba un pollito a la brasa, un cevichito, no sé, una parrilla, un asadito, un asado de carne, nada. Nada de eso. Solo este chaleco que les hacía doler. Y se echaban la ceniza, porque eso era la forma de pasar el duelo, y se echaban sobre la cabeza, la cara, y quedaban con la ropa, la vestimenta, se rasgaban las vestiduras los judíos, y era una señal de duelo. ¿Y qué significaba? Me estoy arrepintiendo, voy a dejar de hacer lo malo. Y el versículo dice, los de ascendencia, y la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. ¿Qué les parece? Dice el texto, la gente de Nínive creyó. ¿Qué significa esto de creer? Es una fe como la fe bíblica, porque miren, la fe bíblica es la respuesta humana a una palabra o promesa divina. ¿Por qué? Porque en la fe Dios siempre toma la iniciativa. Ejemplo, podemos ver Juan 6, 4, 44 al 65, donde dice, nadie viene a mí si el Padre no me los da. Pero, aparte de esta comunicación divina, es la necesidad de que los humanos respondan ¿en qué? En confianza. Confianza absoluta a la promesa de Dios. ¿Y qué más? En obediencia del pacto, el día de hoy, el nuevo pacto. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Esa es la fe bíblica. Pero a la vez, ¿sabes qué? La fe bíblica es una relación personal. O sea, tiene que haber una fe inicial. Pero esa fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 5 al 8, es una relación personal. Dios pone esa fe inicial. Pero no solamente es una fe inicial, número 2, es una afirmación de la verdad bíblica, que es la fe en la revelación de Dios. Y no solamente es una fe de la verdad bíblica, es una fe apropiada, es una respuesta, una apropiada respuesta de obediencia, de ser obediente a ella. Eso se le llama la fe diaria. O sea, muchas veces les he hablado de la noticia que decían los reformadores en el latín, ¿no? El ascensus y la fiducia. Es que es muy parecido. Creyeron. Mira, no conocían el Antiguo Testamento, no conocían el Pentateuco, quizás algunos nivitas, pero no lo conocían. No tenían una revelación tan grande, pero escucharon el mensaje, escucharon al profeta, escucharon una persona que venía de parte del único Dios y creyeron. Es interesante esto, ¿no? ¿Esa fe es suficiente para volverse a Dios? Sí, es suficiente. Porque muchas personas creen, mira, vamos a convencer a la persona con mucha elocuencia. Pablo lo hizo cuando llegó a Atenas, ¿sí? Lanzó al Dios no conocido y se puso en el Areópago, habló a estos hombres sabios, voy a hablar con sabiduría. ¿Y sabes qué? Fue el lugar donde menos personas reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y por eso que va a Corinto. Y en Corinto él dice, mira, yo voy a predicar el mensaje de arrepentimiento. Y he venido con señales, con el poder de Dios, porque el evangelio es el poder de Dios. O sea, predicar la buena noticia, predicar la salvación, predicar el juicio, porque va a ser destruida. Ese es el centro del mensaje. Algunas personas han maquillado el día de hoy
el mensaje y creen, mira, vamos a suavizarlos, ¿no? Los vamos a traer con el amor, les vamos a traer con cosas bonitas, con cosas sencillas a las personas y les vamos a decir, Dios te ama y quiere, mira, no sé, ¿no? Mira, acércate a Dios, como si Dios estuviera rogando al ser humano. ¿Sabes? Dios no está rogando al ser humano. Dios simplemente ha puesto las cosas como están en la Biblia. Su mensaje es, deja de hacer lo malo, arrepiéntete y vuélvete a Dios, porque tú, en la vida que estás llevando, te vas a la condenación. Ese es el mensaje. Y no debemos ni cambiarnos, ni volverlo más light, más digerible, porque el hombre natural, el hombre pecador, necesita escuchar que es un pecador, valga la redundancia, que está en pecado. Y su pecado le está llevando a la condenación eterna. Y la única forma, y la única solución, y la única forma de salvarse de esa condenación es reconocer al Salvador, lo que hizo en la cruz. Y no solamente eso, humillarse a los pies de Cristo, pedirle perdón, acercarse a Él. Y entonces esa fe inicial se vuelve en una fe continua. Y se vuelve en una fe que confía en sus promesas y que cumple la fe que me salva. La fe bíblica es una fe que me salva y que continúa creyendo, pase lo que pase, y que continúa confiando en sus promesas, pase lo que pase. Y es una fe continua, de todos los días. Estos hombres, no se sabe si exactamente esa fe bíblica estaba en ellos, no había Jesús, pero era suficiente la fe inicial para creer y volverse a Dios. Porque ese es el mensaje. Dejemos, hermanos, que el mensaje sea dado el día de hoy. Pero, ¿sabes? La fe bíblica no es un boleto al cielo, ni una póliza de seguros. Es una relación personal con el Salvador. Porque hoy día muchas personas dirán, ¿no? Sí, levanta tu mano y ahora, no sé, haz esta oración, ya eres salvo. No, no es un boleto al cielo, hermanos. No, es una relación personal, es un Dios personal, es un Dios que quiere relacionarse contigo. Es una fe que desea tener comunión. Primera de Juan nos habla de esto, ¿no? Si tienes comunión con el Hijo, tienes comunión con el Padre. Y si tienes comunión con el Padre y con el Hijo, tienes comunión con Dios, porque el cristianismo se basa en una relación personal que debemos de tener con el Salvador. Estos hombres solo tuvieron la fe inicial. Hoy tenemos la fe bíblica y que podemos tenerlo. ¿Y qué sucedió? Del 6 al 10, Jonás obedece el mensaje de Dios y ve los resultados de su predicación. Creyeron y se volvieron. ¿Y qué pasó? Versículo 6. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera, otra vez como la que les enseñé, y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles, dice el versículo 7, enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Versículo 8. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar, y lo he remarcado, intensamente a Dios. ¿Qué más? Lo he vuelto a remarcar, apartarse de sus malos caminos. Ese es el arrepentimiento. Y abandonar toda su violencia. Dentro del Antiguo Testamento, el verdadero arrepentimiento era un cambio en la conducta. Era un cambio en la mente. Cognitivo, volitivo. Eso es muy importante. No simplemente se habla arrepentimiento. ¿Qué significa? Levanto la mano y digo, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y a la siguiente semana lo vuelves a hacer. No te has arrepentido. ¿Por qué? Porque no te has apartado de tus malos caminos. ¿Y por qué? Porque no has abandonado toda la violencia, toda la agresividad, todo el pecado que tienes ahora. Eso es importante entender del arrepentimiento. Pero antes de continuar con el arrepentimiento es interesante cómo está viendo, ¿no? Dos cosas acá. Uno, el autor no lo ha puesto cronológicamente, ¿no? Porque hemos leído capítulo 4, versículo 4 y 5, dice, el pueblo escuchó el mensaje de Jonás y inmediatamente vistieron de luto, de cilicio, se echaron ceniza
Pero ahora dice el versículo 5, 6, 7, el 8, dice, el rey escuchó y mandó un decreto. O sea, ¿cuál fue el decreto? No, pareciera que estos versículos deberían ir antes y luego el pueblo reacciona. O algunos dicen que el pueblo reaccionó y el rey, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Ah, es el mensaje. Bueno, entonces algunos todavía no se habían arrepentido. Mira, mandamos a todos. ¿Ok? Eso también puede ser. Pero desde el punto de vista cronológico, sería, si el rey comenzó, ¿este era el rey de toda Asiria o era considerado el rey de esa región de la ciudad de Nínive? Porque recuerden que ellos tenían los sátrapas o los gobernadores. Parece ser más esta. Y lo segundo que quería mencionar de estos versículos es que hasta los animales, 3 días, ¿no? O sea, tú sabes qué es dejar de tomar agua 3 días. Se puede dejar de comer 40 días, dicen la ciencia, ¿no? Por eso habían los ayunos, que ya a los 40 días llegas muy mal, pero no puedes dejar de tomar líquido por más de 72 horas. Eso es desastroso, eso te puede llevar a la muerte directa. Pero aquí era algo exclusivo y es la primera y única vez que se menciona nada de líquidos, ni agua, ni los animales. ¿Qué tenían que ver los animales? Parece que había una relación muy personal de los asirios con los animales. Pero sabes, esto es lo que nos muestra Génesis. Antes del pecado, los animales cohabitaban y vivían con los seres humanos, pero la esperanza que nos habla del futuro, donde va a restaurarse eso, es Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Dice el versículo 6, en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. ¿Está hablando del reino milenial de nuestro Señor? ¿O está hablando del reino futuro? Sea cual sea, es la esperanza de vida. 8. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque vamos a decir, ¿cuándo va a suceder esto? Pues cuando se restauren las cosas, cuando el Señor venga por segunda vez. Y algunos dicen, ¿esto significa el reino milenial? Está leyendo el versículo, dice que será en la tierra. No está hablando tanto del cielo, está hablando de la tierra. Cuando suceda esto con los animales, Dios restaurará todas las cosas. Porque los animales tienen una relación, son su creación, Dios ama su creación. Pero el hombre es la cúspide de la creación. El hombre es la imagen y semejanza de Dios. El hombre está en lo más alto de la creación de Dios. Pero los animales estaban siendo afectados. Ahora, dice el texto, toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Y esos son los dos aspectos de la salvación. ¿Cuáles son? Fe y arrepentimiento. ¿Qué significa? Orar, apartarse, abandonar. Eso es fe en Dios, orar. Y apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia, arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Jesús. En Marcos 1, versículo 14 al 15, dice, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó que la buena noticia, el mensaje de Dios. ¿Y cuál era? Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Arrepiéntanse y crean la buena noticia. Es lo mismo. Oren intensamente a Dios, crean en Dios, dejen de hacer lo malo, dejen de hacer esa violencia, deja de hacer lo malo. Cambio cognitivo, ¿recuerdan? Volitivo y ahora pragmático. O sea, deja de hacer lo malo, vuélvete a Dios,
Y sabes, cree, ten fe en la buena noticia, el mensaje de salvación, que es Jesucristo es el único Salvador del mundo. Como dice Timoteo, no hay otro nombre dado a los hombres. O sea, Jesucristo es el único hombre que puede traer salvación y traer perdón de pecados. No es María, no es la madre, tampoco es el santo o la santa, no es la religión, no es la iglesia, es Jesucristo, el único que puede darte salvación. Y tú tienes que creer en esa buena noticia de salvación porque eres pecador, porque estamos mal delante de Dios, somos enemigos de Dios y creemos en esa buena noticia de salvación. ¿Sabes? Dejamos de hacer lo malo, es decir, nos arrepentimos. ¿Y cuál es la consecuencia? Salvación. Creer que Jesús murió en mi lugar en la cruz, creer que Él es mi Salvador y creer que Él es ahora mi Señor. Por lo tanto, dejo de hacer lo malo y empiezo a obedecer a Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Miren, tanto en esta historia, versículo 9, hay una parte muy importante. Dice, ¿quién sabe? Puede ser, dice, puede ser que todavía Dios cambie de parecer, dice el rey, contenga su ira feroz y no nos destruya. Muy interesante, ¿no? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer. En otras versiones dice que se arrepienta, pero sabes, hermano, muchas veces Dios castiga o disciplina, ya sea como Jonás o a este pueblo, para corregir, no para destruir. Puede ser que Dios haga algo, no quedará a destruir. ¿Y qué sucedió? Igual como en Amós capítulo 7, versículo 3, miren, así que el Señor se retractó de ese plan y dijo, no lo haré. ¿Así es Dios? Sí, así es Dios. Porque algunas personas dicen, pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. O sea, y en esta versión dice, y Dios se arrepintió, en el versículo 10 que vamos a leer. No, pues que no es un arrepentimiento como el ser humano necesita dejar de hacer lo malo, sino que está hablando de un cambio de parecer, que vendría a ser que Él tiene la libertad y es soberano para decir, no lo haré. Y es interesante, porque algunas personas no lo toman de esta forma, pero tienen que entender varios puntos que ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando dice Dios cambió, o mejor, Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya, ¿sabes? Es una frase antropomórfica. ¿Por qué? Porque va a describir a Dios. O sea, es una frase antropomórfica describiendo a Dios. Y en muchos ejemplos, esta frase está en Éxodo 32:14, lo puedes leer, en Salmo 106:45, en Jeremías 18:8, en Amós 7:3 que acabamos de leer y versículo 6, y Oseas 11 del 8 al 11, Dios también puede cambiar de parecer. Porque este pasaje que estamos leyendo es un buen ejemplo, ¿sabes de qué? Como te mencionaba, la libertad de Dios o la soberanía de Dios. Y también de los pactos condicionales que requieren de una respuesta humana apropiada. ¿Y a qué se refiere estos pactos condicionales? Siempre Dios le dice, mira, si tú haces esto, yo hago esto. ¿Cómo fue un pacto condicional? Deuteronomio 28, tú me obedeces. 27, 28 y 29. Si tú obedeces, yo te bendeciré. Si tú eres obediente, mira, vas a ser cabeza y no cola. Vas a tener dinero, te voy a bendecir, pero condicional. Si tú desobedeces, mira, vas a ser cola, no cabeza. No vas a disfrutar bendición, vas a ser llevado cautivo por un pueblo, y eso sucedió. O sea, condicional. Pero hay muchos pactos incondicionales, como el de Abraham, como el nuevo pacto, o sea, y como las promesas del pacto incondicional o de las profecías incondicionales respecto al Mesías. Sí o sí iba a venir, no importaba lo que el pueblo haga, o sea, Dios lo iba a cumplir. Pero muchas de las profecías, y especialmente en los pactos, pero especialmente ahora en la profecía, son condicionales. Por eso estamos con la profecía predictiva y la profecía que habla de la instrucción o la instructiva. O sea, esto es importante entenderlo dentro del contexto. Y es más, mira, dice el versículo 10. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el resultado de la predicación del sermón? Cuando Dios vio lo que habían hecho
y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. O sea, esto es muy interesante. En el capítulo 9 dice el rey, ¿sabes? Quizás Dios cambie de parecer. Volvámonos a Dios, arrepintámonos, deja de hacer lo malo, cambia tu manera de vivir. Hicieron 3 días. ¿Y qué pasó? Dios vio lo que habían hecho. Desde los animales, los seres humanos, todo el reino, desde las autoridades, el pueblo se volvió a Dios, como decía, ¿no? Búsquenme a mí y vivirán. Si mi pueblo se humillare, yo voltearé mi rostro y miraré y escucharé, ¿no? Con mis oídos sus oraciones. O sea, qué interesante que es condicional. Y cuando lo hicieron y el hombre hizo eso, Dios cambió de parecer. ¿Y qué hizo? No los castigó, no envió el juicio. ¿Por qué? Porque él vio lo que habían hecho y no llevó a cabo su juicio. Ahora, en Marcos capítulo 12, versículo 39 al 41, Jesús es este ejemplo para hablar a los fariseos y les dice, y Jesús le respondió a los fariseos, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, porque ellos le exigían, danos una señal de que eres el Hijo de Dios. Y el versículo 39 dice, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Los enfrentaba a los fariseos Jesús hablando porque ellos no querían creer que era el Hijo de Dios. Y miren, dice, y el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. A esos religiosos, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Y ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse, a dejar de hacer lo malo, a creer en él. O sea, si ellos consideraban al profeta Jonás, pensando los judíos, wow, Jonás y su predicación y cómo fue a Nínive, él dice, pero estos ninivitas se levantarán el día del juicio, porque obviamente estos fariseos no van a estar en el cielo, estar con los ninivitas, que fueron 150 años después destruidos, pero les dirán, nosotros escuchamos a Jonás y nos convertimos, dejamos de hacer lo malo. Ustedes tuvieron al mismo Dios que se hizo humano y lo mandaron a crucificar. Ustedes, miren, ¿cuál es la diferencia? Los ninivitas no conocían el Antiguo Testamento, no conocían el Pentateuco, no conocían la ley de Moisés, pero los fariseos, los saduceos, el religioso, conocía la ley de Dios, conocía los mandamientos. Los ninivitas no tenían profetas, muchos profetas, y menos el más grande de todos, Jesucristo. Pero los fariseos lo tenían delante de suyo y lo rechazaron. Es triste que sigue siendo la misma historia el día de hoy. Latinoamérica, en su gran mayoría, ha sido evangelizado. Muchos han asistido a una iglesia, ya sea de niño o de joven. Muchos conocen la Biblia, muchos conocen la palabra de Dios, muchos conocen que hay un Dios. Cuando hay más de 3.000 millones de personas que no conocen mucho de Jesús. De ellos, un porcentaje ni siquiera saben quién es Jesús. Pero nosotros en Latinoamérica, tus familiares, tus hermanos, sí conocen de Jesús. Y sabes, no se vuelven a Dios, no se arrepienten. Y eso es lo más triste en esta historia. ¿Sabes qué? Aquello que calma la ira de un Dios santo que está ofendido por el pecado, no es el conocimiento de su palabra, es la respuesta del pecador en arrepentimiento y obediencia a su palabra. El mismo juicio dado para estos ninivitas, hoy el juicio es peor. No solamente va a destruir la tierra con todo su juicio, con todos los sellos, con todas las trompetas y las copas de la ira que dice en el libro de Apocalipsis, sino que tu vida resultará en una condenación eterna en el lago de fuego. Eso es conocimiento. ¿Cómo respondes a eso? ¿Y cómo se calma la ira de un Dios que está ofendido por el pecado de la humanidad, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, 19 y 20, que lo puedes leer, ¿sabes?
no con tu conocimiento de Dios, no con que yo digo, oye, en Semana Santa voy a guardarme y voy a dejar de comer carne, o, sabes, en Navidad tengo al niñito, lo voy a adorar, porque yo creo en Dios. Ese conocimiento no te salva. Lo que te salva es creer en la buena noticia, que es el mensaje de salvación, que Jesús vino a la cruz a morir por tus pecados y limpiar tus pecados, y tú tienes que responder en obediencia, en fe y en arrepentimiento y decir, sabes, voy a dejar de ser lo malo, voy a empezar a obedecer los mandamientos, voy a hacer de Jesucristo mi Señor y Salvador y voy a empezar a servir dentro del reino de Dios para cumplir tu misión. Conocimiento de Dios no te salva, arrepentimiento es lo que te salva y fe en Cristo es lo que te salva. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero que hemos visto el día de hoy es que nuestro Dios compasivo y misericordioso siempre da una segunda oportunidad a aquellos desobedientes que aprenden obediencia a través de la disciplina. Y número 2, muchos necesitan pasar unas noches en una habitación solitaria del hotel que se llama el estómago del pez para aprender a obedecer a Dios. Y número 3, cuando Dios castiga o disciplina, es para corregir y llevar al arrepentimiento, mas no para castigar o vengarse de su creación. Y número 4, lo que hemos visto el día de hoy. Algunos con poco conocimiento, como los ninivitas, o muchos hoy día en la ventana 1040, al escuchar el mensaje de salvación, dejan de hacer lo malo, se arrepienten. Y muchos con bastante conocimiento de la Biblia no dejan de hacer lo malo ante Dios. Si tú estás escuchando esta enseñanza y te has desviado del camino, vuelve a Dios, vuelve. El conocimiento que tienes de Dios no te salva. La obediencia a Dios y al arrepentimiento y creer en sus promesas y creer en Dios te salva. Oramos y terminamos. Señor, gracias por este tiempo. El mensaje es claro, Señor. Obedecer es mucho mejor, como dice tu palabra, que hacer sacrificios. Es mucho mejor, Señor, que tener conocimiento. De nada nos sirve conocer y no obedecer. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a dejar lo malo que estamos haciendo, si es que estamos haciendo lo malo. Y sobre todo, Señor, a entender que estamos dentro de tu propósito divino, cumplir con el llamado, ser obedientes al llamado y sobre todo ser obedientes a tus mandamientos, predicar el Evangelio, predicar la buena noticia. Ese es nuestro llamado. No importando, Señor, la respuesta de las personas, porque Jonás predicaba y quizás no sabía, no era muy elocuente en el arameo, pero eras tú, Señor, y siempre has sido tú quien pone fe en ese corazón pecador, pecaminoso, y nos vamos a sorprender de los resultados de nuestra predicación, pero tenemos que predicar, tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que cumplir el llamado que tú nos has hecho. Si no abrimos nuestra boca, ¿cómo sabremos el resultado? ¿Cómo sabremos que las personas escuchan el mensaje, el verdadero mensaje de la buena noticia, tal como dice tu palabra? Ayúdanos a ser obedientes y lo demás eres tú quien hace tu obra y seas tú glorificado, Señor. Muchísimas gracias una vez más y oramos así en tu nombre, amado Jesús. Amén. Bien, si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle un like, comparte con las personas que necesitan escuchar esta enseñanza y nos vemos en el capítulo 4, que es el último capítulo de este libro que está siendo muy, muy desafiante. Nos vemos.